¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, como todos los jueves, sean ustedes bienvenidos y gracias por acompañarnos en este programa Proyectos de Vida Financiera, en Radio Seguridad, amando y queriendo lo que cuidas, cuidando lo que amas. Bien, amigos, hoy tenemos invitados especiales. Parece que hay fallas en el sonido, ya lo corrigieron. Recuerden que este es en vivo. Tenemos en los controles a nuestro técnico, a nuestro manager. Hoy tenemos casa llena. Y tenemos como invitados al maestro en Derecho, licenciado Jesús Juárez Medina. Y también, acompañándole en esta maestría, a nuestro licenciado David Islas. Sean ustedes bienvenidos. El tema del día de hoy es póliza jurídica para arrendatarios. Antes de iniciar este programa, quisiera mandar unos saludos a mucha gente que nos hace favor de sintonizarnos, que hoy nos pueden ver a través de TV Seguridad, nos pueden ver a través de YouTube, y tenemos a Pilar García, Oralia Romero, Judith Cantenco, Guadalupe Roldán, Raúl Tapia, Jacqueline Sánchez, Luisa Márquez, mi hermana, mi sobrina Márquez, Iris. Bueno, si no fuera la familia, ¿quién me podría tener como tanta audiencia? Justin Márquez, Viviana Mondragón, Andrea John, Consuelo Hernández, Omar García, Caleb Consati, Blanca Dobney, Juan Ángel Santibáñez, que nos escucha desde Dallas, Texas, Itzel Dávila, Ale Ibarra, Marta Gladys, le mando también un gran saludo, a Trinidad Montes de Oca, me estoy acordando porque me mandaron por ahí un WhatsApp que los saludáramos desde esta cabina. Si se preguntan por Miriam Casimiro, también está aquí en el estudio, pero está allá en los controles, organizando todo esto. Y Betsy Navarrete, un gran saludo. Y muchos pues que se nos olvidan por aquí. Con el tiempo de este transcurso de este programa estaremos diciéndolos. Amigos, si quieren contactarnos, si quieren hablar a cabina, ustedes pueden marcar el siguiente teléfono: 5923-8573. Nos escuchan en todas partes del mundo. Fíjate, tocayo, ya desde cabina, hoy traes muchos asistentes, dicen que te quites los lentes, ¿cómo ves? ¿Les pareces más guapo con lentes o sin lentes? No sé, pero ahí está el público aclamando que te quites los lentes. Muy bien. ¿Sí? Entonces, han sido complacidos, queridos amigos. Comentaba, nos escuchan desde Mérida hasta Tijuana y más allá de nuestras fronteras. Próximamente estaremos en Los Ángeles, California, transmitiendo por sexta ocasión en vivo la MBRT, que es la Million Dollar Roundtable, que agrupa a los mejores asesores de todo el mundo. Haremos alrededor de 13,000 asesores. Y bien, sin más preámbulo, entremos en este tema que nos compite el estar aquí. Bienvenido, Jesús. Esta es tu cabina, es la segunda vez que vienes. Gracias por aceptar esta invitación y queremos escuchar de tu viva voz este tema maravilloso de la póliza jurídica para arrendatarios. Muchas gracias por la invitación, licenciado Jesús Márquez. Buenas tardes a tu auditorio. En la ocasión anterior habíamos puesto como una introducción que la póliza jurídica para la cuestión del arrendamiento tenía como finalidad o como objetivo la tranquilidad del arrendador. En términos coloquiales, para que sea más digerible para aquellas personas que no entienden la terminología jurídica, esta es una póliza que tiene como finalidad respaldar siempre y en todo momento los derechos del arrendador en cuanto a su patrimonio, propiamente el inmueble. La póliza jurídica actúa como un respaldo jurídico para que desde el momento en el que nos contratan se hace la investigación tanto en el buró de crédito, tanto del inquilino como del fiador, a efecto de verificar
la solvencia económica del mismo y como consecuencia pedir el certificado de no antecedentes penales y alguna inmueble como garantía. ¿Por qué tanto requisito? Conforme va pasando los años, hemos tenido la experiencia que las leyes se tienen que ir renovando en base a lo que va pidiendo la misma sociedad. Ello en razón de que el problema de los dueños que se dedican al arrendamiento ponen en riesgo su patrimonio desde el momento en el que dan un inmueble en arrendamiento. Entonces nosotros como despacho jurídico, nuestra finalidad es brindarle esa seguridad jurídica para que ellos estén completamente tranquilos. Vamos a poner un ejemplo muy básico. Muchas veces no se contratan los servicios de un abogado porque nosotros no somos un país que prevengamos el riesgo. No tenemos esa cultura, sino actuamos hasta que ya tenemos el problema. Entonces, ello actúa desde el momento en el que una persona tiene un inmueble, compra un machote de contrato de arrendamiento en la papelería y elabora su propio contrato, sin saber si ese contrato va a servir para los fines que lo va a utilizar en la cuestión del arrendamiento. Muchas veces esos contratos son de otros estados de la República o de la misma Ciudad de México y el arrendamiento es en el Estado de México. Por lo tanto, son leyes que no operan para la circunscripción de la jurisdicción del Estado. Y partiendo desde ese hecho, el contrato ya nacería viciado. Todo por el hecho de no contratar los servicios jurídicos de un abogado para que le elaboraran el contrato. Entonces, un contrato para que pueda estar perfectamente elaborado debe de cumplir con dos requisitos. Para aquellos que son abogados van a saber que los elementos de existencia y los requisitos de validez deben de satisfacer un contrato para que sea plenamente válido. ¿Qué es esto? Pues que tenga el consentimiento de las partes que están celebrando el contrato y una máxima jurídica en la cuestión de los contratos es la voluntad de las partes. Las partes se obligan en la forma y términos que quisieron hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes, aun y cuando exista alguna deficiencia en el contrato, el juzgador estará al pendiente para tratar de interpretar qué es lo que quisieron plasmar y en ese sentido tratar de proteger pues la deficiencia jurídica. Tenemos algunos casos que nos han acontecido, como son pues el hecho de que el arrendatario abandone el inmueble y lo deje completamente cerrado. Yo creo que en algún momento todos hemos tenido la experiencia de tener algún conocido que no le paguen la renta o que le hayan dejado el inmueble desocupado, vacío y cerrado. Sería muy fácil para el propietario acudir al inmueble y poder aperturar el mismo. Sin embargo, esto no se puede hacer. Se tendría que acudir ante el órgano jurisdiccional a efecto de poder solicitar que el juez ordene que se haga la apertura del mismo inmueble, ello con la finalidad de que le ponga en posesión legal y material, debido a que
el arrendatario tenía la posesión derivada del contrato de arrendamiento. Oye, qué interesante esto. Creo que la gente terrenal no estamos enterados de ello. Y abusando, y va el comercial aprovechando de esta póliza jurídica. Yo creo que ahí empata un poquito la cobertura del seguro. O sea, ¿qué ocurre si la persona pues no deja cerrado el inmueble o lo deja cerrado y se va porque está consciente de que ocasionó un daño, ya no solamente al interior de ese inmueble? Supongamos, se le olvidó cerrar el grifo de agua y nos sucedió muy recientemente en un consultorio en un hospital donde en la noche se les olvidó cerrar el grifo de agua, se vino la madrugada, ya existió agua porque no había suficiente presión para que llegara el agua, y al siguiente día esa agua escurrió, pasó 2 pisos inferiores y dañó todo el plafón. Entonces, a lo mejor un contrato jurídico o un contrato de arrendamiento, salvo que digan, pues tú eres el responsable por los daños que ocasionaste porque yo te lo renté a ti y tú tuviste el descuido, pero una póliza de seguro de responsabilidad civil podría encajar muy bien con este paquete que estás manejando, ¿no? Claro. Es evidente que muchas veces no medimos el riesgo y puede ser un descuido, como bien lo comentas, en el sentido de olvidar cerrar la llave y afectaste derecho de terceros. Entonces, lamentablemente, esa afectación se traduce en una cuestión económica, sí, que va de la mano con una póliza de responsabilidad, pues como las que tú manejas, tocayo. Sí. Prácticamente la cuestión del arrendamiento es una cuestión muy amplia. La póliza jurídica, mi compañero David Islas va a explicar de qué se trata y qué tipo de coberturas podemos ofrecer en controversia legal para respaldar que, como eslogan, nosotros hemos utilizado que nuestro principal objetivo, tu tranquilidad. Entonces, le paso el micrófono a mi compañero David Islas para que les pueda explicar la cuestión de la póliza jurídica y sus coberturas. Venga, David, de ese ronco pecho. Buenas tardes, Jesús, a ti y a tu auditorio. Bueno, prácticamente en el despacho Controversia Legal manejamos 2 tipos de pólizas, una que es cobertura básica y la otra cobertura total. La raíz de las pólizas es un instrumento legal de servicios jurídicos para la protección de nuestros clientes. Aunado a eso, tuvimos que hacer el diseño de 2 pólizas. La cobertura básica, lo que hace la diferencia de la cobertura total es la cobranza de adeudos extrajudiciales y judiciales, la entrega y desocupación del inmueble arrendado, el cobro de servicios, el cobro de daños ocasionados al inmueble, lo que comentabas hace rato, ¿sí? Protección jurídica contra los procedimientos de extinción de dominio, una figura muy importante que ahorita vamos a explicar un poquito esa jurídica que viene de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional. Eso lo hizo Felipe Calderón, si no mal recuerdo. Sí, fue en la época de Felipe Calderón. Esta es la cobertura total. Esta es la cobertura total, ¿sí? No incluye los gastos de ejecución, pero siempre lo que nosotros en controversia legal procuramos es no llegar al final. Nosotros en ese inter de la validez de la póliza jurídica, tenemos abogados especialistas para la negociación, para el cobro extrajudicial y a su vez llegar a un acuerdo para la protección de nuestro cliente y de su inmueble, de su inversión que hizo. Entonces, perdón, lo que no queremos nosotros es llegar a lo último. Siempre tratamos de conciliar. De conciliar, de llegar a un arreglo con la otra parte. El mercado que ustedes están manejando es muy amplio. Veo la preocupación que tienen para los arrendatarios. Creo que ahí en la zona de Polanco es muy sabido por todos. Había muchos edificios, muchos inmuebles que eran de pocos dueños y la mayor de la gente está rentando.
Hay una gran cantidad de mercado de la gente que tiene muchas casas y lo está rentando. La gente en México renta más que tener su propia vivienda. Bueno, es caro el mantenimiento de los inmuebles y un inmueble vacío se deteriora muy rápido. Entonces, la gente, para efecto de poder tener un ingreso extra, renta su inmueble con la finalidad de que pueda pues tener un patrimonio más amplio, más holgado en cuanto a sus gastos, sin pensar que van a tener un problema futuro. Siempre desde el momento en el que dan algo en arrendamiento, lo dan con el pensamiento de que van a obtener un recurso extra, no con la finalidad de buscar problemas futuros. Entonces, aquí desgraciadamente, como somos un país que no tenemos la cuestión de la prevención, sino que ya hasta que ocurre es cuando tratamos de poner atención en el problema, la cuestión básica es que literalmente muchas veces los inquilinos llegan, los que se dedican a andar rentando inmuebles, dejan de pagar rentas y proporcionan mucha documentación apócrifa para efecto de respaldar supuestamente a su fiador. Y cuando son demandados, el propietario del inmueble o arrendador verifica que todos esos documentos que previamente le habían dado para efecto de garantizar el pago de las futuras rentas, pues prácticamente no tiene nada, porque los documentos son apócrifos, o está hipotecado el inmueble, o está embargado, porque previamente no se verificó que el inmueble dado en garantía sirviera para la función que se está dando. Tocayo, nos informan de allá de cabina que vamos a un corte comercial y ahorita continuamos con esta plática tan interesante que nos están dando. Regresamos.
Bien, amigos, ya estamos aquí de regreso. Perdón, te corté la conversación y antes de que te vuelva a interrumpir, tocayo, quiero comentarles que terminó el plazo, entre comillas, de la declaración anual para personas físicas, o sea, inmorales. Y hubo una ampliación hasta el día 15 de mayo por las inconsistencias que tuvo el portal. Pero esto no es un anuncio del SAT. Lo que les quiero comentar, y hablando un poquito del tema de la falta de cultura de prevención, es como iniciáramos un año nuevo fiscal. Para todas aquellas personas físicas que hoy tuvieron el asombro, la desfortuna de encontrar un resultado con un cargo, con un pago, o sea que no tuvieron devolución y ni siquiera salieron tablas, es buen momento para iniciar de mayo a diciembre, lo que resta del ejercicio fiscal, su plan personal de retiro, que esto es un beneficio fiscal que lo provee la ley. Está en el 151 fracción quinta de la ley del impuesto sobre la renta, que te permite ahorrar hasta el 10% de tus ingresos anuales sin exceder 5 UMAS o lo que resulte menor, para que hagas deducible de impuestos, esto es, baja la base gravable y la total de la aportación que efectuaste durante el ejercicio fiscal, el SAT te va a regresar el 32%. Esto es, el SAT va a participar para tu retiro en un 32%, en una tercera parte, y el gran beneficio de este artículo, que es un beneficio fiscal, que cuando cumplas 65 años es libre de impuestos cuando empieces a recibir tu renta de por vida. Hablando de la previsión, es responsabilidad tuya desde hoy cuidar tu futuro. Todos llevamos un viejito dentro, entonces imagínate un viejito que tenga capacidad de solventar sus propios gastos, y eso lo puede hacer el joven de hoy. Bueno, terminando este paréntesis, no podría faltar el comercial. Esto lo pueden ver en Proyectos de Vida Financiera. Tenemos 26 años de experiencia en esto. Y agregando un punto, especialista en pensiones fiscales, su servilleta. Tocayo, continuamos con lo que nos estabas hablando de la póliza y las coberturas. David habló un poquito sobre la ley de extensión de dominio. ¿Podríamos aterrizar algo como un caso práctico que hayas tenido? Claro que sí. Tuvimos hace aproximadamente 2 años. Tienes mucha audiencia que te está saludando desde las cámaras. Saludos. Hace aproximadamente 2 años tuvimos un caso de una persona que había rentado un inmueble. Ella desconocía básicamente a qué se dedicaba el arrendatario. Ella tuvo conocimiento de que su inmueble fue asegurado por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, toda vez que en su inmueble a las personas que ella le rentaba se dedicaban a la cuestión del secuestro. Entonces, volvemos a la misma cuestión. No somos un país que tenga la cultura de la prevención, de contratar desde el momento en el que se está arrendando un inmueble los servicios jurídicos de un abogado para efecto de que elabore el contrato de arrendamiento. Ello con la finalidad de proteger el mismo patrimonio. ¿Qué es lo que pasó aquí en este asunto en particular? Básicamente es bien sabido de todos los mexicanos que empieza el peregrinar por parte de los propietarios de los inmuebles. ¿Por qué razón? Porque una vez que la Procuraduría asegura el inmueble, inicia un procedimiento judicial en contra de las personas que somete a proceso penal por el delito que se le señale. Y en segundo lugar, en materia civil, se inició un procedimiento de extinción de dominio. A efecto... Sí, perdón, tocayo, por interrumpirte. O sea, ¿la Procuraduría embarga o posesiona o asegura el inmueble? La Procuraduría lo que hace es,
tiene la función de asegurar el inmueble, no embarga, llega y asegura con los sellos. Ok, ¿y el dueño se va a una situación penal? El dueño lo que hace es tratar de acreditar ante la autoridad ministerial que él desconocía a qué se dedicaba su inquilino, porque es difícil que todos los propietarios estén vigilando cuál es el actuar de sus inquilinos. Propiamente, la persona que se dedica a delinquir no va a ir y le va a decir a la persona que le está rentando que ellos se dedican a alguna cuestión ilícita y que por tal motivo en un futuro se va a ver afectado el patrimonio de quien le está rentando. Entonces, aquí la función de la Procuraduría tiene como finalidad que inmediatamente que se verifican ciertos delitos, ¿cuáles son estos delitos? Uno de ellos, para que la Procuraduría intervenga para la extinción de dominio, es el secuestro. Y en este caso en concreto, tenían a unas personas secuestradas en un inmueble del Estado de México. Llegó la Procuraduría al asegurar el inmueble es literalmente levanta un acta de aseguramiento y pone los sellos para que no se pueda ingresar al inmueble. Esto por las prácticas de las diligencias ministeriales que se van a realizar en el inmueble y posteriormente para efecto de que no se puedan alterar ningún indicio de prueba que pudiera tener la plena responsabilidad de los imputados o de los procesados. Estás comentando de un delito que es el privar de la libertad a otras personas contra su voluntad, llamado secuestro. Es correcto. ¿Qué más delitos existen dentro de esta ley de extinción de dominio? Los otros delitos son el narcomenudeo, robo de autopartes, trata de blancas. Este es un problema. Y trata de morenas, ¿no? A eso voy. Mira, este es un problema muy severo y un caso muy sonado que fue pues del conocimiento de pues la mayoría del país, de una persona que había empleado a una persona que venía de provincia. Tenían una tintorería y esta persona posteriormente fue y acusó a las personas que eran dueños de la tintorería, que prácticamente la tenían secuestrada, que la maltrataban, la obligaban a trabajos forzados, y ese es uno de los problemas que tenemos. ¿La obligaban a planchar? Que literalmente se ve afectado el patrimonio de aquellas personas que con mucho esfuerzo y a base de muchos años hacen un patrimonio. Sin embargo, precisamente como todavía hay muchas lagunas en materia penal, yo soy de los que sostengo que la cuestión de los juicios orales en materia penal, su implementación fue una cuestión derivada de una copia de lo que siempre hemos venido haciendo, copiar otros modelos donde sí aplica, pero el problema social es totalmente distinto al que actualmente estamos viviendo en esta sociedad. Entonces, es muy notorio el hecho, la deficiencia por parte tanto de ministerios públicos como de abogados para poder llevar la cuestión de la oralidad. Y ha habido muchos casos en particular muy enfáticos donde la gente pierde la credibilidad en la institución del Ministerio Público y de los jueces, porque es muy deficiente el trabajo que se realiza, porque no estuvimos literalmente preparados para que entrara en función esta cuestión de los juicios orales. ¿Por qué? Porque somos un país que viene
y va a copiar modelos que quizás tarden unos años en poder empezar a caminar, pero sin embargo, como no estamos preparados, hay muchas deficiencias y ha habido muchos casos en los cuales han dejado libre al delincuente, el más sonado, el de la francesa Florence Cassés, que por una cuestión de deficiencia desde la detención por parte de la policía ministerial y la puesta a disposición ante el Ministerio Público, la falta literalmente de haber dado aviso a su embajada para que acudiera a su representación, fue lo que motivó a los ministros de la Suprema Corte para que otorgaran su inmediata libertad. Aquí lo que es importante verificar es que no se ventiló la cuestión de si era o no era responsable en la cuestión de los secuestros. Aquí lo que se ventiló es la violación al debido proceso, que es uno de los problemas que se están verificando actualmente en los juicios orales, porque no tenemos una policía preparada para efecto de poder implementar la cuestión de los juicios orales desde el momento de la detención para la lectura de sus derechos. ¿Es obligatorio los juicios orales hoy en día? Hoy en día, en materia penal, son obligatorios los juicios orales. El sistema inquisitivo anterior prácticamente quedó a un lado y únicamente se verifica en los juicios anteriores a la reforma. Pero actualmente cualquier cuestión en materia penal tiene que llevarse a cabo mediante los juicios de oralidad en materia penal. Regresando un poquito, esto es muy interesante, regresando un poquito al caso práctico, porque yo te desvié sobre que este inmueble estaba siendo utilizado para como una casa de seguridad, o sea, para secuestro. Si hubiese tenido la póliza contigo, ¿qué hubiera pasado? Bueno, desde el momento en el que contratan una póliza, ya sea básica o total, controversia legal, que es la firma de abogados que represento, elabora las cláusulas acorde a las necesidades de cada arrendador y arrendatario. Ningún contrato respecto de ningún inmueble es igual. Todos los contratos son especiales y se elaboran de acuerdo a la problemática futura que se pudiera derivar. Desde el momento en el que nosotros elaboramos el contrato, mandamos a realizar la investigación tanto en antecedentes no penales como en buró de crédito, ello con la finalidad de verificar la solvencia económica tanto del arrendatario y su fiador, y verificar la honorabilidad con la cuestión de del certificado de antecedentes no penales, y establecer en las cláusulas del contrato literalmente que el inmueble se va a ocupar para un fin lícito, y por lo tanto, al ser un contrato de naturaleza meramente civil, yo te explicaba hace un momento que las partes en los contratos civiles se obligan recíprocamente en la forma y términos que aparece en el contrato de arrendamiento. Entonces, la cuestión de poder acreditar que en el clausulado tuvo el respaldo jurídico para efecto de poder atender esa situación de la extinción de dominio, aunado al hecho de realizar un documento de fecha cierta mediante una certificación notarial, ello le da la garantía al arrendador de poder acudir ante la autoridad y poder verificar que efectivamente en la fecha en la que dice que se celebró o elaboró el contrato de arrendamiento, tuvo verificativo el mismo. Entonces, ya no es la cuestión de prefabricar una prueba para efecto de poder
excluir tu inmueble de un procedimiento de extinción de dominio. Para que me quede claro, perdón, ya me trabé. El contrato que tú vas a brindarles lo vas a llevar ante un fedatario. ¿Es correcto? Para que no tengas que construir algo después de que ocurrió la eventualidad, llámese delito. Es correcto. Esto es a lo que le llamamos en el argot jurídico como un documento de fecha cierta. La certificación de un fedatario público, que es un notario, tiene como finalidad poder acreditar futuramente que ese contrato se celebró en la fecha en la que se estipula el mismo, y no posteriormente querer prefabricar contratos, porque eso es a lo que le llamamos un documento privado, al cual no tiene ninguna certeza de haberse celebrado en la fecha en la que se señaló. Es un documento privado de fecha incierta. La autoridad no tiene la certeza jurídica de que efectivamente en la fecha en la que se dice se haya celebrado. Entonces, en base a la experiencia que hemos tenido de los asuntos con los años de experiencia, es como hemos ido modificando este apartado de la cuestión de la extinción de dominio, aunado al hecho de que nosotros somos una firma de abogados que literalmente se dedica al litigio. Hay otras empresas que se dedican a vender pólizas jurídicas, pero no son despachos jurídicos. Ellos subcontratan los servicios de despachos jurídicos y posteriormente se tiene esa problemática que no se cumple con la cuestión de literalmente desocupar el inmueble a lo que ellos se habían inicialmente obligado en su contrato de póliza. Sin embargo, nosotros todavía tenemos un plus, porque nosotros firmamos un contrato de prestación de servicios que nos obliga más aún como profesionistas a efecto de poder cumplir con la obligación que contrajimos en el momento de la celebración de la cobertura de la póliza contratada. Y en ese sentido tenemos nosotros la obligación y la responsabilidad jurídica de poder brindar el servicio y literalmente respaldar todas las obligaciones que contrajimos y que estipulamos en el mismo contrato. Regresando del corte, quisiera preguntarte qué costos tiene este tipo de servicio. Me imagino que va de acuerdo al inmueble. Antes del corte, quiero mandar un saludo a Betty Casanova, a Lorena Shadon, Gaby Vadillo, Yaya Ortiz y Luis de la Fuerte. Regresamos en un momento.
Bien amigos, estamos aquí de regreso en tu programa Proyectos de Vida Financiera. Recuerda, Radio Seguridad, cuidando lo que amas. A través de las diferentes redes sociales, en Face, en YouTube, en LinkedIn, ya nos puedes seguir. A ver, los amigos que ya están sintonizando este video, si no tienen tiempo de verlo esta tarde, llegando a casita en la noche, en la comodidad de su hogar pueden ver esta repetición. Aquí, mientras estábamos fuera del aire, estaba yo hablando con Miriam Casimiro, pidiéndole si iba a intervenir, pero me comentó que no, que desde allá, desde los controles, va a poner en jaque aquí a nuestros invitados. Recuerden que es la Pati Chapoy de los seguros. Ella siempre manda mensajes y saludos a EPP, la Promotoría de Osbelia Gómez y toda la gente que está en la torre de New York Live. Reciban estos saludos a través de Miriam Casimiro. Bien, regresamos. Bienvenido nuevamente Jesús Juárez Medina y David Islas. Antes de irnos al corte, le estaba preguntando sobre los costos de estos servicios. ¿Nos pueden explicar cómo son esos costos? ¿Si son en dólares o son en pesos? Son en pesos mexicanos. Mi compañero David Islas les va a explicar el monto de las coberturas de acuerdo al inmueble arrendado. David, hay mucha gente que te está viendo a través de la pantalla y quiere saber cómo y cuánto cobras. Okay. Bueno, como ya habíamos comentado, nosotros tenemos dos pólizas. Una es cobertura básica y la otra es cobertura total. Perdón, David, ¿Sí? Fíjate, ya desde los controles ya te están metiéndote el pie, te dicen que ¿verdad? Te quites los lentes. Híjole. Yo creo que con la finalidad de que no puedas leer o qué. Te dije que es Pati Chapoy de los seguros. Pues muy bien, el costo anual es un solo pago anual, por ejemplo, el importe de la renta, si es un cobro de 4,000 a 5,000 pesos, la póliza básica tiene un costo de 3,700 pesos y la póliza total de 5,000 pesos. Nosotros con ese pago hacemos lo que les había comentado hace un momento. En la cobertura básica se elabora el contrato de arrendamiento, mediación entre las partes, aviso de terminación de contrato de arrendamiento, interposición de demanda para la recuperación del inmueble arrendado, protección jurídica contra los procedimientos de extinción de dominio. Con un solo pago anual, nosotros cubrimos todo eso para nuestros clientes. Y así sucesivamente tenemos un tabulador, más o menos un promedio de otro tipo de renta, de 20,000 pesos a 25,000 pesos. La póliza básica es de 9,550 y la póliza total es de el 55% del monto de la renta. De un mes. De un mes y se cubre un año. Es un único pago. Soy muy enfático en eso, que con un solo pago anual nosotros cubrimos todo lo que les estoy mencionando. Ahora voy a mencionar la cobertura total, que es lo que incluye la elaboración del contrato de arrendamiento, mediación entre las partes, cobranza de adeudos extrajudiciales y judiciales, aviso de terminación de contrato de arrendamiento, interposición de demandas para el pago de rentas adeudadas, entrega y desocupación del inmueble, el cobro de los servicios, es algo muy importante, el cobro de daños ocasionados al inmueble, protección jurídica contra procedimientos de extinción de dominio y asesoría legal de nuestros abogados durante todo el periodo del arrendamiento. Wow. Sí, he encontrado algunos dueños que al recibir el inmueble que estuvieron rentando, pues deben como 30,000 pesos a CFE, o deben al internet, o deben al agua. Qué bueno que ustedes lo mencionan aquí, en esta parte. Cuando las personas están dados de alta en su régimen fiscal como arrendadores, ellos pueden deducir algunos gastos. ¿Esto que les pagan a ustedes lo pueden deducir? Es correcto. De acuerdo al pago del costo de la póliza que cubran, si quisieran factura, controversia legal, directamente les factura. Expide la factura correspondiente Y para que ellos lo puedan deducir. O sea, es estrictamente necesario para el desempeño de su ejercicio en la renta de los inmuebles.
Es correcto. ¿No tenían un tope? No, Controversia Legal es una firma de abogados que se encuentra dada de alta ante la Secretaría de Hacienda para efecto de poder atender esas necesidades tanto de aquellas personas que cubran una cobertura como la que nosotros estamos ofreciendo, porque tú has de tener pleno conocimiento que Hacienda ya nos tiene muy fiscalizados. Entonces se tienen que comprobar todos los pagos que salen de la cuenta y de la misma forma al depositarnos a nosotros tenemos que acreditar de dónde deriva ese cobro para efecto de poder expedir la factura correspondiente. Sí, bueno, desde el 2006 que se estableció la contabilidad electrónica, tienes que cumplir con el reglamento que debe ser transferencia, pago con cheque o con tarjeta de crédito o de débito, y que esté avalada por un contrato del servicio que estás prestando, y en ese momento, ya sea a través del portal del SAT o cualquier proveedor, vas a timbrarlo porque emites un CDFDI más un XML, y entonces eso queda ya fiscalizado. A eso se deriva la contabilidad electrónica. Es correcto. Y el hecho de que no llegue a tu correo no significa que no lo tengas. Salvo este año que hubo inconsistencias en el portal, que no aparecieron todos los gastos, pero generalmente aparecen en tu buzón tributario todos los gastos que erogaste en el ejercicio, ¿no? Así es. Bien. Tocayo, nos platicaste de ese evento donde un inmueble se utilizó para secuestro. ¿Hay algún otro que ya hayas defendido, que hayan tenido otro ilícito? Pues regularmente lo que hace la gente morosa es el hecho de abandonar los inmuebles antes de que los vayan a lanzar. Esto hace un momento yo te comentaba que en muchas ocasiones los arrendatarios presentan documentación apócrifa, mucho de ello bajo la responsabilidad del arrendador, dado que no verifica en el registro público la veracidad de esos documentos que le son presentados para garantizar sus obligaciones futuras. Entonces, derivado de esto, lo que nosotros ofrecemos, la ventaja que nosotros ofrecemos con esta póliza jurídica que estamos ofreciendo, es que si tú tienes una